Muchas gracias a todos por su cariño y por su atención, pero hoy quiero dar un agradecimiento muy especial tanto a mi amigo Matt Slav como a mi amigo Miklos Santo por la organización de esta increíble convención conservadora en Hungría. Enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por vuestra invitación y por acoger aquí a la mejor gente de todo el mundo. Queridos amigos, quiero decir que para mí también es un auténtico honor poder dirigirme a todos ustedes y hacerlo después de alguien tan importante como Alice Weidel, que va a cambiar la historia de Alemania, y hacerlo un poco antes de mi gran amigo Javier Milei, que ya está cambiando la historia de Argentina. Me siento absolutamente honrado de poder intervenir en este momento. Queridos amigos de todo el mundo, queridos patriotas y conservadores europeos y de otras naciones, y sobre todo, queridos amigos húngaros, yo quiero deciros algo muy importante nada más empezar. Y es que Hungría ha hecho mucho por todos nosotros. Y Hungría lo ha hecho como una especie de luz brillante en la oscuridad que nos ha brindado durante mucho tiempo el ejemplo real de cómo podrían ser las cosas en una Europa mejor, en una Europa diferente, en una Europa grande y en una Europa libre. Todos lo sabemos y vamos a defenderlo. Hungría es un espacio de libertad, Hungría es hoy un espacio de soberanía, es un espacio de seguridad para sus gentes, es un espacio de prosperidad para las familias y es un espacio de protección de la inocencia de los niños en las escuelas. Hungría es el fiel reflejo de la civilización cristiana y de la civilización occidental que nos une y en la que creemos profundamente. Esa civilización que hunde sus profundísimas raíces en Roma, en Atenas y en Jerusalén. Y yo por eso quiero dar las gracias a Viktor Orbán por ser uno de los líderes más importantes del mundo y por ser el que nos está marcando el camino. Esa es la razón por la que nuestros adversarios quieren terminar con el modelo húngaro, porque el modelo húngaro es un modelo basado en la libertad y en la soberanía, es un modelo basado en la identidad y en la tradición, es un modelo basado en defendernos a nosotros mismos y lo que somos. Y ellos, precisamente, nuestros adversarios, incluso me atrevo a llamarlos nuestros enemigos, odian todo lo que somos. Quieren acabar con Fidesz y quieren acabar con Orbán, porque Orbán y Fidesz son el muro de la dignidad de Europa frente a una Comisión Europea de populares y de socialistas que empobrecen nuestros hogares, que encarecen las facturas de la energía y cuyas políticas están desprotegiendo nuestras fronteras, es decir, están derribando las paredes de nuestros hogares para hacer que por allí entre la inseguridad, la pobreza y el crimen. Bruselas es hoy el último búnker del globalismo y yo quiero deciros que vamos a asaltar ese búnker y que lo vamos a tomar, porque nuestros amigos húngaros nos han marcado el camino desde hace mucho tiempo. Nos han dicho que es posible una Europa distinta, una Europa de las naciones, una Europa verdadera, una Europa auténtica, una Europa de la soberanía de esos pueblos y una Europa de la libertad, en la que son nuestros propios pueblos los que toman las riendas de su futuro y los que toman las decisiones, y no unas élites oscuras, escondidas en unos despachos de Bruselas a las que absolutamente nadie ha elegido. Y por eso yo hoy quiero decir, querido Víctor, querido amigo, querido primer ministro, hoy como siempre estamos contigo porque eres un auténtico ejemplo a seguir para todos nosotros. Queridos amigos de Hungría, las próximas elecciones que se celebrarán en su patria no es que sean de gran importancia, es que son una encrucijada absolutamente histórica para el pueblo húngaro, pero también para el resto de los europeos. Y por eso es absolutamente crucial que en esa elección tomen la decisión correcta. Si Viktor Orbán no gana estas elecciones, cosa que no va a ocurrir, gracias a Dios, Hungría perdería y sería absorbida por el abismo que ha creado la Comisión Europea y unas élites no elegidas. Un abismo en el que ya se encuentran muchos países europeos, entre ellos, siento decirlo, el mío, España. Y disculpen que les vaya a hablar sobre Pedro Sánchez, que es quien ocupa
la presidencia del Gobierno de España y también la presidencia de la Internacional Socialista. Pero creo que es obligado hacerlo, y sobre todo en un foro como este, porque precisamente Sánchez y las políticas que Sánchez aplica son el ejemplo de todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta hoy Occidente. Pedro Sánchez actúa en España como un tirano y como un traidor. Pedro Sánchez se ha convertido en la principal amenaza existencial para España y para Europa, y también en la principal amenaza para la prosperidad y la seguridad de los españoles. Su gobierno funciona como una especie de mafia, como una red criminal que gobierna mediante la mentira permanente, mediante las corrupciones políticas y familiares de todo tipo, mediante el fraude y mediante pactos infames con separatistas e incluso con terroristas. Seguro que estas últimas semanas han escuchado ustedes a Sánchez condenando el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de los ayatolás, pero no crean ninguna de las razones a las que Pedro Sánchez apela para condenar este ataque. A él no le importa en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional. Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen. Porque la pregunta que debemos hacernos es por qué Pedro Sánchez se pone del lado de los ayatolás terroristas, por qué se pone del lado de los torturadores comunistas del régimen bolivariano de Venezuela, por qué se pone del lado del Brasil de Lula, que encarcela a la oposición y que tortura a Bolsonaro, por qué se pone del lado de la Cuba comunista y por qué antes se puso del lado de Hamás, después de perpetrar el ataque más diabólico que se ha cometido desde hace mucho tiempo por ninguna organización terrorista. Pues lo hace por la misma razón por la que lo hace la izquierda en toda Europa, porque estos regímenes llevan muchos años financiando el islamismo y el comunismo, que al final se han unido en una misma etiqueta, el islamocomunismo, que está asentándose en nuestras naciones y que está transformando nuestras calles y destruyendo nuestra identidad. ¿Y saben con quién más tiene vínculos, profundos vínculos financieros la izquierda española? Creo que lo están adivinando, con el más infame de sus compatriotas, con George Soros. Lo han adivinado probablemente porque no es de extrañar que precisamente Alexander Soros haya aclamado recientemente a Pedro Sánchez nada más y nada menos que como el líder del mundo libre. Así que si los Soros dicen esto de Pedro Sánchez, ya sabemos precisamente que Pedro Sánchez es ahora el representante de todo lo malo en Europa. Sánchez ha legalizado en estos momentos en España a más de 500.000 de inmigrantes ilegales, colapsando la atención hospitalaria, colapsando el mercado de la vivienda y colapsando la seguridad en las calles, muy especialmente para las mujeres españolas que están padeciendo un clarísimo incremento de las violaciones en nuestro país. Sus motivos son claros. Irene Montero, antigua ministra de Pedro Sánchez y aliada del tirano comunista cubano Díaz-Canel, dijo abiertamente ante los medios de comunicación que ella espera que la teoría del reemplazo sirva para deshacerse de la población nativa y para reemplazarnos con nuevos votantes para que no haya una alternativa al gobierno criminal de Pedro Sánchez y de la extrema izquierda en España. Y yo diría más, lo hacen también para que tengamos miedo de expresar nuestras opiniones, y ya sabemos que a la hora de meternos en el miedo del cuerpo están dispuestos a todo, incluso a dispararnos, como hemos visto que ha ocurrido con algunos de nuestros líderes y de nuestros aliados. Y como hemos visto en muchas plazas de Europa, cuando salieron los islamistas hace no tanto, precisamente a celebrar el asesinato de inocentes. Pero yo hoy les hago aquí solemnemente una promesa, que es la misma que le hemos hecho a nuestro pueblo, al pueblo español. En nosotros tienen un aliado que está dispuesto a hacer absolutamente todo para reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido, para proteger nuestras fronteras y para proteger la Europa verdadera, la Europa auténtica, la Europa de la soberanía y de la libertad. Y cuando alcancemos la presidencia del Gobierno en España, pediremos y descubriremos todos los datos que hoy nos ocultan. Haremos deportaciones masivas de todos los que entren ilegalmente en nuestro suelo y endureceremos los criterios para obtener la nacionalidad española, que ahora se regala al primero que entra saltando por nuestras fronteras.
Y la nacionalidad española para nosotros es un auténtico tesoro, es uno de nuestros mayores tesoros, porque para nosotros, y permítanme que hable de España, ser español significa formar parte de un legado extraordinario, ser depositario de una herencia magnífica como la de muy pocos pueblos. Fue español quien descubrió las Américas en 1492 y fueron exploradores españoles junto con nuestros compatriotas casi, pero hermanos portugueses, quienes lograron la primera circunnavegación del globo en 1522 y quienes antes habían completado la reconquista absoluta de nuestro suelo frente al Islam que lo había ocupado. Nuestros abuelos construyeron uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto jamás, y esa es la verdadera España, y no la que ahora estamos padeciendo. La verdadera España es la que representa una de las obras civilizadoras y evangelizadoras mayores que se han producido en la historia universal, y por eso me atrevo a decir que es una de las mayores aportaciones que se han realizado tanto a Occidente como a los derechos del hombre. Y eso es algo por lo que nos tenemos que sentir orgullosos y por lo que no estamos dispuestos a tolerar que ningún burócrata, ningún globalista, ningún progre o ningún zurdo nos venga a llamar antieuropeos. Hoy en el mundo se habla de España, pero se habla de España porque la gobierna un aprendiz de tirano. Es una pena, pero no tengo ninguna duda de que siempre hay esperanza y que mañana, Dios mediante, se hablará de España por nuestro renacimiento. Como les he dicho hace un momento, no es la primera vez que los españoles afrontamos amenazas existenciales. Reconquistamos nuestra tierra después de 7 siglos de ocupación islámica. Lo hemos hecho antes y podemos volver a hacerlo de nuevo. Reconstruiremos todo lo que ha sido destruido y junto a todos ustedes reconstruiremos Europa, reconstruiremos Occidente y reconstruiremos el mundo libre. Muchísimas gracias a todos.